Hoy vamos a predicar la palabra del Señor, hermanos. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Nos vamos a ir al verso 10. Éxodo 25 capítulo 10. Y del 10 vamos a pasar al 22. Si usted no tiene Biblia, puede leer acá enfrente. Miren, puede leer acá. Éxodo capítulo 25, verso 10, y luego vamos a saltar al 22. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Leemos la palabra del Señor orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Harán también un arca de madera de acacias, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Vámonos al 22 de una vez. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Hemos adorado, hemos exaltado tu nombre. Ahora te pedimos, Señor, que tú añadas bendición a esta palabra que ha sido leída, Señor. Las personas que están aquí, las personas que nos están escuchando, las personas que nos van a escuchar después, que tu palabra cause el efecto necesario en los corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Hoy vamos a hablar, y más que todo es una enseñanza acerca del arca de Dios. Cuando hablamos del arca de Dios, yo sé que muchos están familiarizados con este tema acerca del arca de Dios. También se le conoce como el arca del pacto, se le conoce como el arca de la alianza, también se le conoce como el arca del testimonio. Y hoy vamos a aprender acerca de lo que es el arca, porque Dios le dijo a Moisés que construyera más que un mueble, menos de 1 metro, imagínense, como una mesa según las medidas, sacando las dimensiones más o menos como esa mesa que arriba le llaman el propiciatorio, y en esta parte de aquí, aquí la tenemos. Iban a estar 2 querubines con sus alas viendo para abajo, y el Señor le dijo a Moisés: de ahí me declararé a ti, y ahí hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Estudiando la palabra, hermanos, me he dado cuenta que han habido 4 formas que Dios ha querido habitar en medio de nosotros. De una y otra manera, Dios ha buscado la forma de acercarse a nosotros. Siempre Él anda buscando la forma de acercarse a nosotros. Y la primera ocasión fue cuando Dios le dijo a Moisés: hazte un tabernáculo. La segunda forma fue cuando Dios le dijo a David que Salomón le iba a construir un templo para él manifestar su presencia. La tercera forma fue a través de Cristo. Y la cuarta forma es usted y soy yo. Pero hoy nos vamos a enfocar solo directamente esta forma que Dios quería acercarse al pueblo, y cómo Él quería venir y habitar no solo en el campamento, en el tabernáculo, sino que específicamente dentro del tabernáculo, en el arca del pacto, de la alianza, en medio de esos 2 querubines. Ahí se iba a escuchar la voz de Dios, y ahí se iba a manifestar la voz de Dios. Y los propósitos específicos por el cual Dios le dijo a Moisés que hiciera esta arca son propósitos
bien fáciles de entender. Y número uno, era comunicarse con su pueblo. ¿Escuchó esto, hermano? Era comunicarse con su pueblo. Cuando el pueblo necesitaba saber algo, entonces consultaban a Dios, Moisés, y Dios se manifestaba de dentro de estos querubines para expresar cuál era su voluntad. Entonces ese era el objetivo principal del arca, ya que toda su gloria y todo su esplendor era difícil comunicarlo, porque dice la palabra que no hay hombre que lo vea y viva, porque es demasiada su gloria, es demasiado su esplendor. Si a nosotros se nos aparece el Señor aquí, terminamos fulminados aquí, hermanos, porque su esplendor y su gloria es demasiado fuerte, hermanos. Entonces él dijo: ya sé cómo quiero estar en medio de mi pueblo, porque él quería estar en medio de su pueblo. Miren qué padre que tenemos nosotros. Entonces era el propósito, comunicarse por medio del arca a su pueblo. Número dos, era establecer la presencia en medio del pueblo. Número tres, era establecer una alianza en medio del pueblo, y también era establecer un pacto con su pueblo. Ese era el objetivo del arca del pacto. Pero usted puede decir, solo era un solo cajón, por decirlo así, porque era un mueble de madera. Imagínense un mueble de madera bañado y cubierto con oro. Pero dentro de este mueble, podríamos decir así, que estaban tres cosas, que eran las tablas de la ley, era el maná del cielo, y estaba la vara de Aarón. Y yo, estudiando la palabra del Señor, hermano, con estas tres cosas que estaban ahí dentro del arca, me di cuenta que ahí estaba representada, hermano, la Trinidad de Dios. Porque las tablas de la ley, escritas por el dedo del Padre, el maná del cielo, hermano, ¿qué dijo Jesús en San Juan? Dijo: yo soy, ¿qué dijo? El pan de vida. Y mire qué misterio, hermano. Yo lo consideré así, el arca, lo consideré como un pedacito de cielo, que Dios lo trajo aquí para él estar aquí. Un diseño del cielo para estar ahí. ¿Y saben por qué? Porque dice que ahí estaba el maná, para testimonio de los israelitas. Según se cree que un maná solo podía durar 24 horas. Y ese maná no se arruinaba. ¿Saben por qué? Porque dentro del arca estaba otro ecosistema, estaba otra eternidad. Entonces no se podía arruinar, porque era el cielo mismo dentro del arca, representando a Jesús como el maná. O sea que Jesús habitó en medio del pueblo de Israel sin conocerlo. Y también estaba la vara de Aarón, que reverdeció. Para que un árbol esté reverdecido necesita tierra, necesita lluvia y necesita sol. Pero como la vara de Aarón no estaba regida, hermano, por las leyes físicas y las leyes naturales de esta tierra, estaba reverdecida, hermano. Cuando estamos en la presencia de Dios, que es lo que nos vamos a enfocar hoy, nuestra vida siempre va a estar reverdecida. ¡Aleluya! Que representa al Espíritu Santo, los renuevos, hermano. Entonces decimos, estaban las tablas de la ley, estaba el maná del cielo y estaba la vara de Aarón que reverdeció como testimonio. Pero no, en sí estaba la Trinidad misma habitando en medio del pueblo. Mire qué misterio tan poderoso. Gloria a Dios. Lo que es esto. Uno de los objetivos, hermanos, del arca era también que sirviera, hermanos, si movían el campamento. Usted sabe que el pueblo de Israel llevaba una visión de llegar a la tierra prometida. Y cada vez que movían el campamento,
tenían que mover el arca. Porque si no la movían, significaba que Dios no se iba a mover. Porque era una forma de decir, vamos con Dios. Era una forma de decir, y habían detalles específicos que los vamos a ver adelante, hermano, porque el arca nadie la podía tocar, porque fueron dadas instrucciones a Moisés que se iban a hacer unos bordes así, y por en medio de esos anillos, por medio de esos bordes, iban a meter madera de acacia, iban a ser cargadas por los sacerdotes, porque esa arca nadie la podía tocar. Y hay algo profético que más adelante lo vamos a ver. Entonces el pueblo siempre llevaba la presencia de Dios. Siempre garantizaba su victoria por medio del arca, hermano. Y es una enseñanza para nosotros, porque donde quiera que nosotros vayamos, si no llevamos a Dios, si no cargamos a Dios en nuestro lomo, si no tomamos a Dios en cuenta, hermano, era una derrota segura. Entonces siempre para las batallas tenían que llevar el arca. Por eso Moisés, miren lo que dice Números 10:35. Hoy va a entender este verso, Números 10:35. Yo no entendí este verso hasta que estudié lo del arca, lo supe entender. 10:35, miren lo que dice. Cuando el arca se movía, Moisés decía, ¿cómo decía? Levántate, Señor. Y yo decía, ¿y cómo Moisés le puede ordenar al Señor que se levante? Si Él está en su trono, ¿para qué lo va a molestar que se levante? Pero era Dios representado ahí. Y Moisés decía, levántate. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia todos los que te aborrecen. Entonces levantaban el arca, y cuando el arca era levantada, los enemigos prevalecían, y Moisés decía, levántate, Señor, y los levitas levantaban el arca, y era la victoria segura. Cuando nosotros levantamos a Dios, cuando nosotros estamos, hermanos, propensos a llevar la presencia de Dios en nuestros hombros, es la garantía de nosotros. Amén, gloria a Dios. Pero qué difícil es pelear sin la presencia de Dios. En cierto momento, hermanos, cuando Moisés murió, Dios le dijo a Josué que tenía que conquistar algunas tierras. Y una de las ciudades que iba a conquistar era la ciudad de Jericó. Pero cuando iban camino a conquistar a Jericó, se encontraron frente al Jordán. Eso significa un problema, hermanos, porque según las profundidades, si pasaban ahí, se iban a ahogar, porque era un río demasiado profundo. Entonces Josué consultó a Jehová qué es lo que tenían que hacer. ¿Y sabe cuál fue la instrucción de Dios? Levante el arca, que los levitas, los sacerdotes carguen, y cuando ellos sus pies toquen el Jordán se va a abrir. Hay cosas, hermanos, que nosotros vivimos orando, y vivimos orando, Señor, es tu voluntad, y miramos que el cielo se cierra, y miramos que el cielo es de bronce, y no miramos respuesta, y muchas de las veces no miramos esa respuesta porque nosotros no ponemos a Dios en primer lugar. Tomamos la decisión y después le preguntamos a Dios, Dios, es tu voluntad. Dios tiene que ir primero, Dios tiene que ir al frente. Dios tiene que priorizar en nosotros, hermanos, su voluntad. Amén. Cuando usted se va a casar, primero consúltele a Dios. Cuando usted, cualquier decisión que va a tomar, que vaya primero, hermano, la consulta a Dios. Entonces no iban a ir los guerreros al principio, no iban a ir los que llevaban la flecha, porque a veces nosotros queremos ganar nuestra batalla con fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Y le digo a Moisés, primero que vaya a mi presencia, primero que vaya el arca, y cuando los sacerdotes
se la tiraron al lomo y solo tocaron, hermano, sus pies. El Jordán y se abrió. Y cuando llegaron a la ciudad, una ciudad amurallada, una ciudad cercada que humanamente nadie podía entrar. La instrucción de Dios, Josué, ya se la sabía. Ay, ya sé cuál es. ¿Dónde está la clave, hermano? Cuando alguien conoce la presencia de Dios, cuando alguien sabe que hay que darle siempre el primer lugar a Dios, los muros se tienen que caer, las puertas se tienen que venir abajo, la depresión tiene que huir en el nombre poderoso de Jesús, porque es la bendición de estar en la presencia. Gloria a Dios. ¿Y sabes cuando tomaron los muros? Que iba tocando trompeta, tocando bocina, iban los sacerdotes cargando el arca y los demás. Los soldados venían atrás, porque la victoria es del Señor. Díganle que está la victoria es del Señor. No, pero díganle con convicción, la victoria es del Señor, díganle. Pero Dios se manifestaba, hermano, en medio de los querubines. Ahí se manifestaba Dios. En cierto momento, hermanos. En cierto momento, Josué estaba perdiendo una batalla. Pero ¿sabe por qué la estaba perdiendo? Aquí hay algo tremendo. No tenían el arca. No tenían el arca. Entonces el pueblo de Israel va a pelear. Y murieron 4,000 hombres. Oiga bien, 4,000 hombres murieron. ¿Qué dijo Josué? Estamos peleando sin el arca. ¿Qué pasó? Y dice la palabra que mandaron traer el arca. Y cuando trajeron el arca fue tanto el regocijo del pueblo de Israel que comenzaron a gritar todos a una voz. Y dice la palabra que gritaron tan fuerte que tembló la tierra. ¿Ha leído ahí? Tembló la tierra cuando el pueblo gritó y se escuchó esa voz en el campamento de los filisteos. Y dijeron los filisteos, ¿y qué es esa algarabía? Y le dijeron, es que el arca llegó. Y dijeron los filisteos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pelear contra esos dioses? Si fueron los dioses que los sacaron de allá de Egipto, fue que los sacó con mano dura. Y los filisteos, hermano, tomaron una acción de osadía y dijeron, filisteos, no temáis, que vamos a vencer al pueblo de Israel. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Ojo con esto, ojo con esto. Por aquí vamos a hacer un punto y aparte. Vamos a poner una coma y le vamos a dar la vuelta a la idea que he estado predicando. Porque ya con el arca, hermanos, el pueblo de Israel estaba seguro, ¿sí o no? Y dice la palabra que los filisteos vinieron y ¿sabe qué pasó? Derrotaron a Israel. Y murieron 32,000 soldados. Escuche bien. Y no solo vencieron a Israel y murieron 32,000 soldados, sino que también se robaron el arca. Como si fuera poco. Porque eso es lo que quiere Dios, es Satanás. Él siempre quiere robarte lo de Dios que hay en ti. Por eso te manda buenos trabajos, por eso te manda buenas amistades, por eso te manda gente para que te roben y saquen de ti lo que hay de Dios. Ahora en el trabajo hablamos con Jairito acerca de esto y él me decía, yo no entiendo con mucha gente, aunque no creen, Jairito es un predicador silencioso. Me dice, tío, yo no entiendo, me dice, él estaba conectando y platicando, yo no entiendo cómo mucha gente deja a Dios. Yo con el poco conocimiento, dice, yo no lo dejaría. ¿Sabe qué es lo que pasa? Le digo, que muchas veces tenemos algo de Dios, pero cuando recibimos una bendición, esa bendición crece como espinos y esos espinos ahogan la palabra de Dios. Hay muchas bendiciones en este país que están ahogando la palabra y el diablo está robando el depósito que Dios ha puesto en tu vida. ¿Aló? Amén. Si yo voy a recibir una bendición,
bendición que me va a apartar de Dios que no la reciba. Entonces los filisteos dije, sabemos el secreto. Sabemos cuál es el secreto. Robémosles el arca, robémosles la presencia y se quedan burles. Porque el diablo sabe qué es lo que te hace de victoria. Cuando te mira de rodillas, cuando te mira leyendo, cuando te mira congregándote, cuando te mira que te quieres consagrar, el diablo va a querer robarte eso. Y a su nombre. Gloria. Entonces la pregunta es, ¿por qué pasó eso? No es que la presencia garantizaba la victoria. ¿Sabe por qué? Porque Dios ahí quería comenzar a cambiarle la idea al pueblo de Israel. Porque Dios ya no quería manifestarse y morar en medio de querubines. Dios quería comenzar a manifestarse en el corazón de los hombres y de las mujeres. Porque era una presencia externa. Y Dios quería salir de en medio de los querubines y meterse en el corazón de los hombres. Que no tuvieran el arca como un amuleto. Que no tuvieran el arca como un ídolo. Sino que el dueño del arca y quien Dios se manifestaba en el arca estuviera en el corazón de los hombres. Aleluya. Y a su nombre, hermano. Gloria. Qué terrible eso. ¿Por qué sucedió eso? Y yo comencé a revisar y a estudiar la palabra del Señor. Y el primer punto que yo encontré de dónde comenzó esta derrota de Israel era por quienes cargaban la presencia de Dios. Y cuando fue traída al campamento, estaba traída por dos hijos de Leví, Ofni y Finees, sacerdotes. Ellos trajeron el arca. Y en primer lugar, la palabra de Dios menciona que estos hijos del sacerdote se habían pervertido tanto que incluso se acostaban con las mujeres en el templo de Dios. Y eran sacerdotes perversos. Eran personas que ya no estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y ellos supuestamente cargaban la solución. Ellos iban a cargar la voz de Dios. Pero Dios es un Dios celoso, hermano. Dios es un Dios celoso. Y la presencia de Dios no puede ser cargada en cualquier hombro. Muchos le llaman a personas que tienen la presencia de Dios y simboliza a estos sacerdotes. Y mucha gente, viene un predicador que ni lo conoce y ahí van a meterle la cabeza. Y porque tumba gente, y porque hace ruido, y porque quiebra los instrumentos, a eso le llaman la presencia de Dios. Estos hombres estaban cargando un mueble, pero no tenían al Dios del mueble dentro de sus corazones. Y a su nombre, iglesia. Gloria. ¿Sabe qué hicieron los filisteos? Dice la palabra que llevaron el arca, se la robaron y la pusieron en el templo de Dagón. Ahí estaba el arca, en el templo de Dagón. Y cuando se levantaron los sacerdotes de Dagón, ¿sabe qué? Encontraron a Dagón, una estatua, postrado frente al arca. Y se asombraron los sacerdotes. ¿Cómo es posible que nuestro Dios, nuestro ídolo, esté postrado ante el arca? ¿Y sabe qué? Lo levantaron otra vez. Y al día siguiente encontraron a Dagón con las manos cortadas y con la cabeza cortada. Y comenzó, escuche esto, comenzó a soltarse unos tumores en los filisteos, que eran tumores mortales, y comenzó a morirse los filisteos. ¿Por qué? Porque ellos querían cargar algo que no se alineaba a su corazón. ¿Está entendiendo el mensaje, hermanos? Ellos querían tener la presencia de Dios y querían tener a Dagón. Así hay mucha gente, hermano, que quiere servir a Dios y también quiere servir al mundo. ¿Aló? Que quiere tener el arca de Dios, que quiere tener la presencia de Dios, pero de vez en cuando echar sus bailaditas, pero de vez en cuando echarse su licor, de vez en cuando fumar a Dagón y el arca del pacto. O tienes el arca, o tienes la presencia de Dios, o tienes al mundo en tu corazón.
Porque lo de Dios es serio. Amén. Lo de Dios es serio, hermano. Así es. Yo así me he considerado que lo de Dios es serio. Amén. Entonces comenzaron los filisteos a enfermarse y a salirles tumores. ¿Y sabe qué dijeron? No, hay que deshacernos de esta arca porque estos tumores nos van a matar. Y la llevaron a otra ciudad. Y en aquella ciudad comenzó a morir la gente, hermanos. Y la llevaron a otra ciudad y dijeron: ¿quieren que nos pase lo mismo? Deshagámoslo lo antes posible de esta cuestión. Porque ellos no entendían, hermanos, a quién querían ministrar. ¿Y sabe qué pasó? Consultaron los sacerdotes, los ancianos, los líderes de ahí, los filisteos, y dijeron: la única forma que amarrémosla en unas vacas que estén recién criadas y que se vayan, si es que la lleven, porque querían deshacerse del arca. Y vinieron, trajeron 2 vacas paridas y amarraron el arca y las arriaron. Y dice la palabra que aquellos animales no se desviaron ni a derecha ni se desviaron ni a izquierda. ¿Sabe por qué? Porque llevaban la presencia de Dios. Agárrese del banco, los animales no se desviaron. Aló. Vacas paridas. Y los terneros quedaban bramando, iban bramando tras las vacas. Y esas vacas no se detenían y los terneros nada les decían. Gloria a Dios. Y siguiendo, y dice la palabra que no se desviaron. Y llegaron al pueblo, llegaron al pueblo. Y cuando miraron el arca, hermano, es que la presencia de Dios. Denle un aplauso al Señor, gloria a Jesús. Qué poderoso esto, hermano. Hay algo tremendo, hermanos. Y yo estaba viendo en este tiempo los 2 reyes, el rey Saúl y el rey David. Hay una gran diferencia. Yo estaba viendo estos 2 reyes, porque dice la palabra que Saúl nunca se interesó por el arca. Escucho bien, un rey nunca se interesó por el arca. Por eso miramos la vida del rey Saúl, le hizo un desastre. Porque cuando nosotros no nos interesamos por la presencia de Dios, por lo de Dios, hermano, siempre va a haber un desastre. Siempre vas a tener un corazón lleno de resentimiento, un corazón lleno de odio, un corazón lleno de envidia. Siempre vas a tener una vida destruida, vas a tener un corazón que tú no le hayas sentido. Eso fue lo que pasó con el rey Saúl. Él llegó a su reinado, pero le interesaban más las vacas gordas, le interesaban más los lucros que podía tener como rey, pero ni siquiera preguntó acerca de lo que significaba el arca. Se le olvidó que era la victoria de Josué, se le olvidó que era la victoria de Moisés, se le olvidó que el arca representaba la presencia de Dios, y él llegó a su reinado y ni preguntó. ¿Sabe quién fue el rey Saúl? Terminó consultando a un hechicero, terminó matando a 50 sacerdotes y terminó metiéndose en su espada, porque tomó en poco la presencia de Dios. Y cuando David llegó a su reinado, lo primero que preguntó: ¿dónde está el arca? Amén, hermano. Solo me imagino que le entregaron su corona, y cuando se la entregó, mi pregunta es: ¿dónde está el arca? Porque David sabía que iba a ser el secreto. Estar en la presencia de Dios es el secreto de toda familia, es el secreto de todo país, es el secreto de toda sociedad. Cuando se tome en cuenta Dios, va a ser una sociedad llena de bendición, hermanos. ¿Por qué creen que tenemos una sociedad tan corrompida? ¿Por qué creen que hemos llegado a la generación más perversa de estos últimos tiempos? Porque no se está tomando en cuenta Dios. En las escuelas han sacado la Biblia. Amén. Y a su nombre. Gloria. En los próximos años va a ser prohibido predicar esta palabra de Dios, porque viene un estereotipo del reinado de Saúl. ¿Sabe qué están haciendo en Corea? Están haciendo su propia Biblia, la van a modificar, porque con
consideran que esta palabra no cumple con sus requisitos carnales y van a modificar la palabra de Dios y pueden modificar pedazos de papel, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Porque es una jota y una vida. Y el que le cambia esta palabra, dice el Señor, que va a ser maldito. El otro día viendo las noticias que la van a modificar y hacer su propia Biblia. Mire qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Y David dijo, nunca hemos hecho caso, dijo, del arca, porque David conoció la trayectoria de Saúl, si él fue soldado de Saúl. Cuando derrotó a Goliat, David conoció todo el sistema político de Saúl. Y sabe, cuando él fue rey, dijo, todo este tiempo no hemos hecho caso del arca, pero ahora que yo soy rey, lo primero que vamos a hacer es traer el arca. Y a su nombre, hermano, si entendiéramos qué es lo primero que vamos a hacer. Y esa fue la decisión de David, traer el arca. Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a entrar aquí, hermanos, en materia. Segunda de Samuel, capítulo 6. ¿Cuántos creen que Dios es bueno, hermanos? Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Segunda de Samuel, capítulo 6. Mira lo que dice la palabra del Señor. No pierda ese capítulo 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora, ¿dónde, hermanos? Entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Mire, ponga esto, aquí hay algo tan profundo, porque David cometió unos errores, pero eran unos errores por la falta de información y por la ignorancia a veces que tenía. ¿Cuál era la instrucción de Dios? ¿Para qué eran las varas? ¿Para qué eran estas varas, hermano? ¿Para qué eran las varas? Para no tocar el arca. ¿Y David la puso dónde? La puso en un carro nuevo. Y las buenas intenciones están bien, hermano. Las buenas intenciones están bien. Pero las buenas intenciones no pueden sustituir el mandato y el mandamiento de Dios. Nosotros nos llenamos de buenas intenciones, pero nos olvidamos la instrucción de Dios. Y David dijo, vamos a traer en un carro de paquete nuevecito, papá, para que venga el arca. Y me imagino los ángeles, pero es los sacerdotes que tienen que cargarla. Y miren lo que va a pasar más adelante. Verso 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a casa de Abinadab, que estaba en el collado de Uz, y ahí, hijo de Abinadab, guiaba el carro nuevo. ¿Cuántos quieren carro nuevo? Amén, hermano, está bien. Y cuando lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, en el arca de Dios, iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Miren, el pueblo sabía, ¿no? Se armó una algarabía y la gente gritando, la gente lanzando, la gente alabando a Dios, porque regresaba el arca a la ciudad de David. Pero sí van a llevar una sorpresa. Cuando, dice el 6, llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo
porque los bueyes, ¿qué dice? Tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Jehová por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca. Revisemos algunos puntos importantes aquí, hermanos. Primer error era traerla en un carro. Y dice la palabra de Dios que los bueyes tropezaron. Entonces el arca quiso caerse. Y este Usa la quiso sostener. Qué buena intención, hermanos. Qué buena intención esa. Señor, ¿por qué mataste si era buena la intención? ¿Sabe qué? Dios quería que se cayera, porque el diseño de Él era que los hombres la cargaran, no que fuera en un carro nuevo. Amén. Y a veces queremos ayudar a Dios y buscamos métodos y buscamos formas y buscamos la mejor forma para que la gente se entretenga. Les hacemos conciertos, les hacemos cena y queremos sostener la obra de Dios con otras estrategias, entreteniendo a la gente, contándole chistes, poniendo la mano como usa, y eso nada va a pasar. Por eso muchas obras se vienen abajo, porque Dios ya dejó un diseño. Clama a mí, yo te responderé. Ora, ayuda, vigilia, ora, ayuda, vigilia. No sigas sosteniéndola de esa forma. Si Usa no pone la mano, el arca se cae. ¿Escuchó eso? Pero Usa la detuvo. Número uno, por estorbar al plan de Dios. Y número dos, ¿sabe de quién era hijo Usa? De los mismos sacerdotes que estaban permitiendo el pecado dentro del templo. Cuando nosotros permitimos el pecado dentro de la iglesia, la presencia se nos va a venir abajo. Porque la presencia de Dios es celosa, hermano. Amén, aleluya. Y queremos sostener a la gente para que no se vaya. Es que si le reprende el adulterio, se va a ir de la iglesia. Déjela que se caiga, porque el diseño de Dios es que se caiga para que se vuelva a levantar en el nombre de Jesús. No podemos sostener a la gente en la fornicación. Ay, que se nos van a enojar los hermanos si decimos que se tiene que casar, si decimos que tiene que hacer esto, que tiene que cumplir la palabra de Dios, sosteniendo a la gente con nuestro método. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Se enoje el Señor. La palabra de Dios es que se ¡aló! ¿Está bien aquí, hermano? En el original griego dice que descendió fuego y consumió a Usa. Por esto que había hecho, de detener el plan y el propósito de Dios. Y a su nombre. Cuando David, después de una fiesta, después de una algarabía sonando instrumentos y todo, me imagino que hubo un silencio total, con un muerto en medio. Ahí no era fiesta, sino velorio. Y dice la palabra que David se entristeció y dijo: ¿cómo voy a llevar la presencia de Dios a mi casa? Dijo. O sea, David no se consideraba que la presencia de Dios podía estar en su casa y dijo: vamos a llevarla, el arca, a la casa de Obed-Edom, porque en mi casa no puede estar la presencia. David se consideraba que su casa no era digna para que estuviera la presencia. Quizás conocía a sus hijos. Quizás sabía los que habían muerto. ¿Sabía usted que el sacerdote Abinadab, papá de Usa, murió en la guerra? Usa murió sosteniendo el arca. Y me imagino que David dijo: mis hijos, uno de mis hijos hasta mi hija violó. Y me imagino, no había pasado eso, pero conocía a lo mejor eso. Y David dijo: si yo llevo la presencia de Dios a mi casa, ahí todo el mundo va a caer fulminado. Hermano, a veces queremos llevar la presencia de Dios a nuestra casa. Y no puede estar ahí. Porque ¿sabe qué pasó? Yo admiro a este hombre. Vamos a seguir con la lectura, porque lo metimos a este velorio y muchos se entristecieron aquí también.
Dice el 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Dios a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom. ¿Qué hay en tu casa, hermano, que pueda espantar la presencia de Dios? A veces los hijos, hermanos, se incomodan con uno. A veces los hijos lo aborrecen a uno como padre. A veces su misma familia a uno no lo quiere cuando cuide esa presencia de Dios. Cuando yo le digo, cambie de canal, apague ese televisor, usted no puede ver eso, usted no puede hablar de esa forma. Y cuando comenzamos a organizar, porque hay que ser celoso con la palabra de Dios, se va a volver enemigo de los de su casa. ¿Y qué dijo David? Tiremos este clavo a Obed-Edom. Y me imagino Obed-Edom allá y mira que gentil afuera de su casa. Y esta gente, no te traemos el arca. ¿Cómo? Sí, pero antes de que la recibas queremos decirte de algo. El arca viene de poner tumores en los filisteos. El arca viene de matar mucha gente en otras ciudades de los filisteos. Y ahorita está calientito Usa que lo acaba de matar y lo traemos a tu casa el arca. ¿Qué haría usted? Quiere decir, no, mi amigo, llévenlo por otro lado. Yo admiro la actitud de Obed-Edom. Según la palabra, tenía entre hijos y nietos más de 60. Era un hombre ya anciano. Y me imagino que supo de las restricciones de tener la presencia de Dios. Y yo me imagino a Obed-Edom, pero antes de que la metan aquí, déjenme. Esto lo estoy inventando yo, no dice la palabra de Dios. Pero antes de que la pasen aquí, déjenme hablar con mi familia. Déjenme ponerme de acuerdo con mi familia. Porque lo que va a estar aquí no es cualquier cosa. Y yo me imagino poner de acuerdo más de 60 hijos y nietos. Yo me imagino que les dijo, cuidadito tocan ahí, cuidadito van allá, cuidadito aquí. Y me imagino que los advirtió, cuidadito van a tocar. Y los comenzó a instruir, y los comenzó a instruir. Y les comenzó a enseñar acerca de la delicadeza de lo que es la presencia de Dios. Y cuando los estuvo discipulando, y cuando los estuvo enseñando, y cuando su casa estaba preparada, me imagino que dijo, hoy sí, tráiganla. Yo me imagino los hijos de Obed-Edom cuando miraban el arca. Más se unían del velorio de aquel. Mire, hermano, aquí hay algo terrible, aquí hay algo tremendo. Mire que cuando David trajo el arca, que la traía a la ciudad, la traían donde Abinadab. ¿Sabe cuántos años estuvo en la casa de Abinadab? Estuvo 20 años. Y nunca se escuchó decir nada que pasaba con el arca allá donde Abinadab. Y dice la palabra que cuando la trajeron a casa de Obed-Edom, dice la palabra que Obed-Edom comenzó a prosperar. Y solo la tuvieron 3 meses. Y dice que Obed-Edom, su casa fue bendecida, su casa fue prosperada. Dios trajo la bendición a Obed-Edom. Y aquí miramos una diferencia entre Abinadab, que la tuvo 20 años, y entre Obed-Edom 3 meses. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde estaba el problema? ¿Estaba en el arca? Yo me imagino en donde Abinadab, quizás hasta donde la pusieron. Pueden ir, solo de un lado los aparejos, quiten las caronas de ahí, y ahí acomódenla. Yo me imagino que Obed-Edom preparó algún lugar. Yo me imagino que Obed-Edom tomó con seriedad la presencia de Dios. Hermano, por eso en muchas iglesias no pasa nada. Por eso en muchas iglesias pueden pasar 20 años y puede estar Dios mismo ahí y nada va a pasar, porque ya puede estar la presencia de Dios ahí. Si el corazón no está preparado, nada va a pasar. Qué terrible. Yo me imagino a Abinadab
20 años, hermano, la presencia de Dios y nunca se dijo nada. ¿Sabe qué pasó con Abinadab? Murió en la guerra y su hijo murió fulminado. Y mientras que los de Obed-Edom fueron bendecidos, fueron prosperados, su tierra, su fruto, su ganado, todo se fue para arriba, hermanos. Qué terrible eso, hermanos. Qué terrible eso. Cuán necesario es que atendamos más a la presencia de Dios. ¿En cuántas iglesias se ha entristecido la presencia de Dios? ¿En cuántas iglesias ya se ha menospreciado la presencia del Señor? ¿La recibirías en tu casa como la recibió Obed-Edom? ¿Sabe qué? Me imagino de Obed-Edom que dijo, hay que pagar un precio. Me imagino que él dijo, hay que pagar un precio por eso. Y me imagino que les enseñó a sus hijos el temor, les infundió a ellos el mandamiento y comenzó a trabajar en su casa, comenzó a trabajar en lo suyo, hermano, porque lo más difícil es trabajar en lo de nuestra casa. Y quizás el otro no hizo nada. Sigamos leyendo, hermanos, para ir cerrando. El 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso a David diciendo, Jehová ha bendecido a la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene causa del arca. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Me imagino que David dijo, escuche esto, fue al aviso que la casa de Obed-Edom había sido bendecida. ¿Cuál era el objetivo principal de David en su reinado? Era tener el arca. Y dijo, ¿será que no mata gente? Vamos por ella. Yo me imagino así, ya me gusta leer la palabra con ese sentido del humor. ¿Cómo? ¿Siguen vivos? Es por ella que vamos. Seguían vivos todos chihuines de Obed-Edom. Más pocos se volvían. Amén, hermanos. Estaban robustos. Y le dijeron a David, pues te cuento que la casa de Obed-Edom siempre está bendecido. Es a quitarle el arca que vamos, dice. Y fueron a traer el arca. Porque eso es, hermano, cuando alguien conoce, va a luchar una y otra y otra y otra y otra vez. Se cae, se levanta, puede llegar a un estado hasta de muerte y vuelve a levantarse, porque sabe que en Dios tenemos la victoria, hermanos. Amén. Y a su nombre. Amén. Dice el 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado, miren, solo llegaron a la casa de Obed-Edom y David ya sabía cuál era el secreto. No, y si la volvemos a subir a nuestro carro, no. Uno tiene que aprender de los errores, hermano. Uno tiene que aprender de los errores. Si se tropezó en una piedra, no se vuelve a tropezar en la misma. Pero hay unos que se tropiezan en la piedra y agarran la piedra y la andan. Hombre, me quiero tropezar. Y la ponen ahí y se vuelven a tropezar en la misma piedra. David dijo, los primeros errores no los voy a cometer. El diseño de Dios es que sea cargada. El diseño de Dios es que esté en nuestros hombros. El diseño de Dios es que esté en nuestro corazón. Vamos a buscar a los sacerdotes que la traigan. Y cuando fueron por el arca, solo dio 6 pasos David. Dice la palabra. ¿Y sabe qué le dio gana a David? De ofrecer sacrificio. 6 pasos. Eso es lo que hace la presencia de Dios cuando llega a nuestra vida, cuando llega a nuestros corazones. Hermano, vamos a desear, hermano, sacrificar todo de nosotros para estar en su presencia. Cuando le dan un aplauso al Señor. 6 pasos Dios. Cuando está la presencia de Dios y llega la presencia de Dios, hermano, haga esto, haga lo otro. Lo vamos a traer en cargo, hermano. Y se revela la gente. David, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Traigan toros, traigan vacas, terneros. Los vamos
se muera él. Y comenzaron otra vez a celebrar, hermanos. Porque hoy sí ya iba a la casa de David, la presencia de Dios, a la ciudad de David, perdón. Y David, dice el 14, lanzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Escucha eso, hermano. David lanzaba, dice la palabra de Dios, con toda su fuerza delante de Jehová. Y cuando tú tienes la presencia de Dios, vas a hacer las cosas con toda tu fuerza, vas a hacer las cosas con amor, vas a hacer las cosas con pasión. No vas a estar todo dormitado, no vas a estar todo frío, no vas a estar todo tibio. La presencia de Dios te va a incomodar para que comiences a lanzar con todas tus fuerzas, para que comiences a adorar a Dios con todas tus fuerzas. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Es fácil conocer a alguien que no tiene la presencia. Su forma de expresarse a Dios delata lo que hay. ¿Escuchó, hermanos? Por eso usted, cuando mire a alguien danzando, gritando, hablando en lengua, y que usted lo mire como una algarabía, tenga cuidado, hermano, porque si es una persona, hermano, que está conectada a la presencia de Dios. Porque David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Así todas las casas de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Pero mire esto, hermano. Déjenme cerrar esta idea porque faltan unos puntos de mucha importancia. Cuando ya llegaron a la ciudad, escuche esto. Cuando ya llegaron a la ciudad, aconteció que su mujer, llamada Mical, o sea, esa mujer tenía un montón de micos llenos en el corazón, se llamaba Mical, demonios en forma de mico tenía en el corazón, por eso se llamaba Mical. Cuando miró la acción de David, de la forma que adoraba, de la forma que exaltaba a Dios delante de Jehová, dice la palabra que lo menospreció en su corazón. ¿A quién? A su esposo. Que le dije muchas veces lo más difícil de discipular. ¿Sabe por qué David al principio no llevó a su casa, el arca a su casa? Porque pensó en Mical. No, está de lejos, va a quedar hecha chicharrón. Me imagino que ella pensó en, hasta ahorita leí eso. Nos llevemos la León, porque si ya cuando está aquella vieja ni quiere, es la primera. Y como David tenía un buen corazón, David tenía un buen corazón, hermanos. Y dice que cuando lo miró danzando, cantando, dice que lo menospreció en su corazón. Pasemos al 20 de una vez. Volvió luego David para bendecir su casa y salió Mical. Me imagino esta mujer, pero me va a escuchar este viejo. Pero ya va a ver lo que le voy a decir. ¡Qué barbaridad! Todo un rey lo que está haciendo, danzando. Porque dice la palabra, hermano, que David se quitó hasta sus ropas, hermano, para danzar. Se le miraban sus carnes para danzar con la fuerza que lo hacía. Y esta mujer, ay, Dios mío, lo que está haciendo este muchacho. Pero de esta no se me salva. Y le dijo, como reclaman las mujeres. Ya me imagino parar en la puerta. Ajá, ¿tú y dónde vienes? Y este versículo yo de mí este movimiento. Y esto no dice ahí, pero yo creo que está con ese movimiento. Mira lo que dice el 20. Cuando David venía alegre, pues la bendición, por haber bendecido su casa, saliendo Mical a recibir, David le dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su sierva, como se descubre sin decoro un cualquiera. Eso me dice que esta mujer era celosa. Cuán honrado ha quedado. Y dice, las señoritas no han visto lo que está haciendo. Estaba lleno de celos carnales esta mujer. Danzando el rey.
naciste con su corona. El rey es para que tenga, porque eso de lanzar, eso es de la baja sociedad. Eso de levantar las manos, eso pertenece a otra clase social. Tú eres el rey y tu clase social no te permite adorar. Cuando tú no adoras, es que crees que tú estás en una clase social que no necesitas humillarte. Dios mío. Santo. Dios mío. ¿Sabe qué dijo? ¿Cómo le respondió David? El 22. Y aún le dijo. Dijo el 21, perdón. Entonces David respondió a Mical. Fue delante de Jehová quien me eligió en presencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por lo tanto, le dice, danzaré de delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. En pocas palabras, ¿sabe quién era hija Mical? Mical era hija de Saúl, el que no tomó en cuenta. O sea, ella venía discipulada, ella venía instruida de no tomar en cuenta la presencia de Dios, y eso quería infundirlo en su marido, y le dijo, yo me imagino que David pensó y dijo, yo no quiero seguir los pasos de tu padre, yo no quiero ser igual a tu padre. ¿Sabes qué? La presencia de Dios fue la que me eligió, no el pueblo, y yo no voy a quedar bien con el pueblo, yo voy a quedar bien con la presencia de Dios. Cuando sabe lo que Dios te ha dado, sabe lo que Dios te ha bendecido, no importa lo que piensen los demás, tú vas a adorar, tú vas a exaltar y tú vas a glorificar el nombre de Dios, porque no fueron los hombres que te lo dieron, sino que fue Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Le dijo, no, mijita, yo no voy a seguir el ejemplo de tu papá. Yo voy a adorar a Dios. Yo voy a exaltar a Dios. Y a su nombre. ¿Sabe qué pasó con Mical por haber dicho eso? Nunca tuvo hijos. Nunca tuvo hijos. Porque la gente que no es agradecida, la gente que se olvida que lo que ahora es fue la presencia de Dios que lo puso ahí, va a ser una persona estéril toda su vida. Y esta mujer, su vientre se secó. Hay mucha gente que Dios la ha bendecido y llega a este país y se olvida que quien los trajo fue Dios. Y le dijeron al pastor, a los líderes, bye bye, porque ahora no pertenezco a esa categoría, a esa clase social. Mi clase social es con los que están allá. Mi clase social son los que andan ahora deseando las cosas de este mundo. Pero ahí, a que adoran, eso es deshonrarse a uno mismo. Pero la gente agradecida, hermano, quiere estar adorando todo el tiempo. Por eso yo no me voy a cansar de adorar, porque lo que soy, lo que tengo y lo que seré es gracias a la presencia de Dios. No mi inteligencia, no es mi trabajo, no es lo que yo tenga, es la gracia y la misericordia de Dios. Hágase de fiesta ahora. Y así como Obed-Edom, yo quiero llevar la presencia a mi casa. Y así como Obed-Edom, yo quiero preparar un ambiente en mi casa. Yo no quiero que la presencia esté solo en la iglesia, como en el mundo. Por eso mucha gente cuando viene a la iglesia se conmueve, llora y todo, porque se encuentra con la presencia. Pero el objetivo es llevarlo allá como Obed-Edom y establecerle un lugar especial para que la presencia de Dios esté ahí. Yo no sé esta noche cuánto lo quieren llevar. Yo no sé cuántos van a ir a su casa y van a sacar todo aquello que va a ostentar para que la presencia de Dios no esté ahí. Lo primerito que tenemos que hacer es decir, Señor, voy a organizarme, voy a sacar esas cosas que me han estado estorbando, voy a arreglar mi vida, voy a arreglar mi corazón y te voy a preparar un lugar para que la presencia de Dios esté ahí. ¿Cuántos quieren llevar esa presencia a tu casa? ¿Cuántos quieren llevar esa presencia a la casa? Levante sus manos esta hora. Levante las manos esta hora, Padre.
Aquí estamos, Señor. Tú siempre has querido habitar. Tú siempre has querido habitar en medio de tu pueblo. Tú siempre has querido habitar en medio de tus hijos. Tú siempre has querido habitar en medio de tu iglesia. Señor, tú siempre quieres habitar en nuestro corazón. Yo no quiero ser como Abinadab, que estuvo frente a la oportunidad 20 años y nunca aprovechó, porque se volvió quizás un religioso. Se volvió un religioso más de la comunidad. Quizás solo estaba cumpliendo una rutina de cuidar algo, pero nunca le dio la importancia que ésta merecía, como la importancia que Obed-Edom le dio. Señor, yo quiero comenzar a darle la importancia a la presencia tuya. Señor, yo quiero comenzar a darle la importancia a la presencia tuya. Oh Espíritu Santo de Dios, no se va igual de este lugar, hermano. Sea violento en el reino. Levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero tu presencia. Yo quiero tu presencia. No depende de los años, depende de la actitud. Depende de la actitud. No sé cuántos años has llevado tú deseándole de Dios, pero esta noche tú puedes decir: Señor, ¿en cuánto tiempo? Yo quiero ver los resultados pronto de tu presencia en mi vida, en mi vida. Oh Espíritu Santo de Dios, comencemos a adorar esta hora. Comencemos a adorar esta hora.
quiso habitar en el templo de Salomón. Pero la presencia de Dios no fue diseñada para estar en un tabernáculo, ni para estar en un objeto de madera. ¿Qué dijo el Padre? Voy a enviar a mi hijo porque yo quiero que no carguen un objeto de madera. Yo quiero que carguen a mi hijo. Gloria a Dios. Amén. Y ahora lo que Dios quiere, hermanos, porque no se sabe dónde está el arca, porque Dios quiere habitar en nuestro corazón. La mejor forma de cargarlo es abrir el corazón a Jesús. Por eso a la gente se le dice que abra su corazón, porque es otra de la última forma que Dios quiere habitar en medio de nosotros. Es por medio de Jesús. Pero la gente no quiso ni el tabernáculo, ni el templo de Salomón, ni el arca. Y ahora están despreciando a su Hijo. Y esa es la verdadera presencia de Dios. Gloria a Dios. Solo era un maná guardado, ahora tenemos el pan vivo del cielo. El pan que no nos va a dejar tener hambre. Si hay alguien esta noche que quisiera reconciliarse con el Señor, o decirle: Señor Jesús, quizá me ha estado pasando como Abinadab, que nada ha pasado en mi casa ni en mi vida. Yo quiero tomar la actitud de Obed-Edom, un cristiano de 3 meses que dio fruto que un cristiano de 20 años no pudo dar. ¿Cuál fue la diferencia? Porque el espíritu religioso nos está matando. El espíritu religioso está destruyendo la presencia de Dios. Servir a Dios es sencillo. Abre tu corazón. Si hay alguien que se quiera reconciliar con el Señor, ahí hágalo y dígale: Señor, perdona. Quizás no te he dado el lugar que le dio Obed-Edom. Te abro mi corazón y te pido perdón. Y lo que quizás no he visto en 20 años lo pueda ver en 3 meses. Porque organizo mi vida y mi corazón para que tu presencia se quede conmigo. En el nombre de Jesús. Amén.